supuesto, una cordial bienvenida. Yo soy Delfina Yerza, gerente de marketing y comercial en Vistalla Argentina, así que es un honor saludarlos a todos. Quiero presentar hoy el primer Vistalla Latam Conversa del año. En esta oportunidad vamos a hablar de América Latina y el nuevo escenario global, oportunidades y riesgos de la región en un contexto de transformación tecnológica y geopolítica. Así que muy interesante, por supuesto. Y el encuentro, como saben, para que nos organicemos, vamos a tener una exposición de unos 45 minutos y luego vamos a dar espacio a las preguntas que hayan surgido durante toda la presentación. Entonces les pedimos por favor que las preguntas que quieran hacerle el expositor las pueden dejar abajo en su Zoom, en el espacio de preguntas o respuestas o Q&A, según lo tengan configurado en inglés o en castellano, y preferiblemente destinemos al chat a ver si alguien tiene algún tema tecnológico o algo que requiera soporte. Entonces, bueno, quiero presentarles sin más al expositor de hoy, que es un lujo tenerlo otra vez con nosotros. Él es Managing Director y Chief Investment Officer de Mercados Emergentes en UBS. Es profesor adjunto en la Universidad de Columbia, donde dicta un curso sobre mercados internacionales. Él es reconocido por su habilidad para traducir desarrollos macroeconómicos y geopolíticos complejos en ideas de inversión concretas. Es un referente habitual en los medios internacionales con apariciones en Bloomberg Televisión y en la CNN. Sus análisis son citados frecuentemente en publicaciones como Financial Times, Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, etc. Así que bueno, sin más, no quiero retrasarlo. Alejo Cerwonko, un placer tenerte con nosotros. Delfina, muchas gracias. Qué bueno volver a conectar con la comunidad Vistage. Agradezco enormemente la oportunidad. Espero que estén teniendo un gran día, más calentito de lo que yo les puedo compartir de mi parte desde Nueva York. Ha sido un invierno espantoso, se ve lindo en las fotos y en las películas, pero es distinto el día a día. Em, Permítanme enfatizar que han sido unos 60 días de comienzo del año aproximadamente fascinantes. Yo creo que ni los creativos de Netflix se les hubiese ocurrido algo tan interesante. La realidad económica, geopolítica, financiera es mucho más fascinante que ver la televisión. Y lo que voy a intentar hacer es comentarles un poco sobre lo que está pasando por fuera de América Latina para contextualizar, entender desarrollos claves que están impactando a América Latina. Vamos a hablar sobre la región concretamente y vamos a cerrar con algunas observaciones sobre países que me comentan. Delfina y equipo hoy están bien representados en la audiencia, entre ellos Argentina, Perú, México, de repente Uruguay, Paraguay, y abrimos a preguntas para que ustedes me guíen y me digan hacia dónde llevamos la conversación. Tengo algunos slides simplemente para estructurar los comentarios. Estoy presentando la pantalla. Si no lo ven, me avisan, pero creo que la tecnología está funcionando hasta ahora bastante bien. Permítanme eh, resumir un poco cómo estamos viendo las cosas desde UBS, el Chief Investment Office, aquí en Nueva York. La perspectiva económica y financiera del 2026 para nosotros, y esto aplica también a América Latina, la vemos con un lente de vaso medio lleno, ¿no? Hay grandes desafíos, hay grandes oportunidades. En el neto, nosotros vemos una economía global que tracciona, crecimiento económico en Estados Unidos, crecimiento económico en Europa, crecimiento económico en Japón, crecimiento económico en los países emergentes. Eh, Vemos una inteligencia artificial que avanza en sus capacidades a pasos agigantados y que sí está generando disrupción,
pero en el neto lo vemos como algo positivo para economías y para mercados. Por supuesto, hay grandes desafíos en el mundo, les diría, son principalmente de categoría geopolítica, mucha tensión en un entorno multipolar, conflictos y también de políticas públicas erráticas. Uno hoy por hoy ya no sabe cuál es el país desarrollado y cuál es el país emergente, porque hay mucho cambio de mando en todo el planeta, hay mucho populismo, y entonces hay una confusión reinante, creo, y las líneas que separan los países emergentes como los latinoamericanos y los países desarrollados se están borrando, o por lo menos las líneas clásicas como las entendíamos históricamente. En este contexto, les adelanto, América Latina está bien posicionada. Yo vengo diciendo que nuestra región está de vuelta en el mapa, nos vuelven a ubicar, nos habíamos caído del mapa. Y esto son oportunidades que hay que saber aprovecharlas con nuevos liderazgos que en los últimos 18 o 24 meses se han movido de las izquierdas a las derechas de manera bastante agresiva y el año 2026 tiene exámenes clave en Perú, Colombia y Brasil para ver si esta tendencia continúa. Vamos un poco más de detalle, ¿no? Em, lo que nosotros hacemos en UBS es utilizamos este análisis macro financiero, político, geopolítico para traducirlo a ideas concretas de inversión en carteras. Entonces yo les comentaba, el mundo crece económicamente y las empresas logran traducir este crecimiento económico en crecimiento de utilidades. Y aquí simplemente en la diapositiva pueden ver nuestras expectativas de crecimiento de utilidades, cuán bien se van a desempeñar las empresas públicas, entendidas como de mercados financieros públicos, en 2026 relativo al 2025. Y como pueden ver, vemos una aceleración de crecimiento de utilidades en casi todo mercado global, con unos cambios muy significativos en Europa, con unos cambios muy significativos en Japón, con unos cambios muy significativos en países emergentes. Nuestra tesis hoy por hoy es que estamos viendo lo que llamamos en inglés the Great Broadening o una ampliación en términos de performance. Pensar que las mismas empresas hyperscalers y chip manufacturers que tuvieron una performance tan fuerte hasta hace poco van a seguir por ese camino. Nosotros creemos que hay que cambiar un poco el lente y pensar que va a haber una ampliación de performance económica, performance financiera, eh, y que hoy por hoy hay un reemerger de la apreciación por la diversificación geográfica. Vemos desarrollos muy interesantes teniendo lugar en países como Japón, con un recambio político y un ímpetu de reforma. Europa, con todos sus desafíos, pareciera estar amaga a despertarse y a darse cuenta de que tiene que regirse más por sí misma, depender menos de los Estados Unidos. Y los países emergentes eh, cobran atención, importancia, a medida que la comunidad inversora busca balancear carteras, balancear exposición geográfica de manera más activa, ¿no? Entonces, les diría, nosotros esperamos que los mercados financieros, los mercados accionarios continúen traccionando, continúen avanzando en el 2026. No va a ser una línea recta, casi nunca lo es. Este avance de los mercados financieros va a estar acompañado por este crecimiento de utilidades que ven en esta diapositiva. Para el S&P 500, por ejemplo, tenemos un estimado, creemos que de aquí a fin de año el índice puede estar tradeando los 7.700 puntos, ¿no? En línea con un crecimiento de utilidades de un 10%.
Pero importantemente, creo que hay una nueva mentalidad en la comunidad inversora de ampliar el panorama y mirar más seriamente a mercados como el europeo, el japonés y emergentes, incluyendo América Latina. Eso en lo que se refiere a acciones. En el mundo de los bonos, enfatizaría que estamos en un entorno interesante por un lado, pero desafiante por otro. Lo interesante es que hoy uno puede construir una cartera de bonos bastante conservadora que rinde un 5% en dólares. Esta es una herramienta muy valiosa para generar flujos de acuerdo a las necesidades de cada inversor sin tener que posicionarse agresivamente. Y de hecho, la otra cara de este entorno que les decía, la cara un poco más compleja, es que no vemos que sea momento para un inversor en bonos de posicionarse agresivamente en baja calificación crediticia o vencimientos muy extendidos. Es decir, tenemos cierta cautela en cómo estamos encarando riesgo de crédito y riesgo de duración. Esto se debe a que, como ven en esta diapositiva, a uno no le están pagando demasiado por tomar riesgo de crédito. Los spreads que las compañías de menor calidad, que los países de menor, eh, llamémosle calificación crediticia, están ofreciendo por sobre el Tesoro americano, están a niveles no vistos en muchas décadas, es decir, muy comprimidos. Las primas de riesgo, los riesgos países, los riesgos empresas están muy comprimidos. En otras palabras, a uno no lo están recompensando por exponerse a este tipo de empresas demasiado. Hay que tener exposición a high yield, hay que tener exposición a, por supuesto, otros segmentos de bonos de menor calidad, pero con cautela, todo a su tamaño adecuado. Una conclusión similar en lo que se refiere a vencimiento. El mundo es un mundo muy complejo cuando reconocemos que hay mucha irresponsabilidad fiscal en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Japón. El mundo desarrollado es primordialmente el más fiscalmente irresponsable. Llamativamente, son países como Chile, como Perú, ¿no? Como Polonia, como Malasia, que son fiscalmente más responsables. Y algo que uno no pensó que iba a decir en su vida profesional, Argentina tiene un superávit fiscal. Entonces, vemos esta realidad de que los mercados típicamente considerados más seguros, ¿con qué fe uno va a prestar a muy largo plazo, teniendo en cuenta las dinámicas de ingresos y gastos gubernamentales? Proceder con cautela, evitar vencimientos demasiado largos. Aprovechar el mercado de bonos para generar flujos a niveles en torno al 5% en dólares. Lo otro que estamos observando en términos de inversión es un renacer de la importancia del interés por las materias primas. Estamos en un mundo complejo, como les adelantaba, en lo geopolítico, geoeconómico. El mapa se está redibujando. Estamos, yo creo que por ahí vale la pena pensar a muy sobresimplificadas cuentas. El entorno desde la caída del muro de Berlín hasta, hasta COVID, esos casi 40 años, fue un entorno de integración global, globalización, flujo de personas, capitales, bienes entre fronteras con bastante libertad. Ese mundo ya está quedando atrás. Desde la pandemia a la fecha, los 5 años, se está manifestando otro entorno de mayor confrontación, fragmentación y un flujo de personas, capitales y bienes entre fronteras más complicado. Y entonces es ahí donde los países vemos están poniendo más énfasis en seguridad, seguridad
energética, seguridad tecnológica, seguridad eh, alimenticia, seguridad financiera. Y los commodities son centrales para esta nueva mentalidad. Nosotros creemos que el oro, que en este momento está tradeando cerca de $5.200 por onza, luego de 3 años de performance muy sólida, aún hoy creemos que el oro tiene espacio para correr y podría acercarse a un nivel cercano a $6.000 por onza de aquí a 12 meses, 18 meses, porque en el mundo anterior que les describía, caída del muro de Berlín hasta COVID, ¿para qué uno va a querer tener oro con un entorno tan pacífico integrado? Bueno, estamos en otro mundo hoy y el inversor global se está despertando a esta realidad. Los bancos centrales fueron los primeros en moverse. Los inversores institucionales y privados recién ahora están contemplando qué puedo hacer yo en mi cartera de inversión como para prepararme para este nuevo entorno. Y el oro ofrece cierta respuesta a estas ansiedades. Pero no solamente el oro. Creemos que commodities ampliamente definidos con un énfasis en metales preciosos y metales industriales, cobre, aluminio, pueden tener una buena performance en este nuevo mundo tan conflictivo. Similar también mencionarles que nuestro view del dólar es uno que reconoce que la moneda históricamente se ha movido en grandes periodos de apreciación y grandes periodos de depreciación respecto a otras monedas del mundo. Eh, Creemos que lo más probable es que el dólar se mantenga en un camino de gradual debilitación relativa a otras monedas del mundo. Esto es bueno para monedas, por ejemplo, como las latinoamericanas. Bueno, les comenté que estamos viendo un entorno del vaso medio lleno, em, en el que lo bueno se impone en promedio sobre los desafíos, pero hay cantidad de cosas que preocupan y que deben recordar la necesidad de preparar una cartera bien diversificada en términos de tipos de activos y en términos geográficos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que preocupan? Bueno, la inteligencia artificial como factor eh, es un poco confuso estos días. Yo creo que la gente no sabe qué pensar y no los culpo. Mucho cambio muy rápido. Por darles algunos ejemplos, en lo que va del 2026, muchas empresas, llamémosle tradicionales, han sufrido golpes en sus valuaciones muy marcadas por la emergencia de Cloud Code y OpenAI Codex. Hay nerviosismo respecto del valor final que puede llegar a tener el software con esta desintermediación y la habilidad de cada uno de nosotros de sentarnos y en un par de horas tener un prototipo de software sin tener conocimiento previo de coding. Entonces, muchos interrogantes por ese lado. Nosotros creemos que en el neto la inteligencia artificial va a generar valor a los inversores, pero hay que tener cuidado con posiciones sobreconcentradas en este momento. Eh, el tema geopolítico siempre va a seguir dando que hablar. Hasta ahora los conflictos no han pasado a mayores. Situación quirúrgica en Venezuela, situación en desarrollo en Irán. Pero bueno, cuando uno juega con fuego se puede quemar y el conflicto, por ejemplo, Estados Unidos-China, podría eh, complicarse. Es algo que hay que seguir bien de cerca. La situación fiscal de deuda es muy desafiante en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Japón. Yo se los mencioné anteriormente. No es menor. Esto es un tema
crónico que puede tener manifestaciones agudas, entonces otro eh, angustia que está presente, entre varias otras situaciones. Yo simplemente les muestro esta diapositiva para enfatizar de que, eh, digamos, no está garantizado que el escenario de vaso medio lleno se materialice, es nuestro escenario central, pero quiero ser consciente de escenarios alternativos y recordar de la importancia central de evitar posiciones encontradas en compañías específicas o en países concretos. Lo que me hace transicionar a América Latina, yo les comentaba que América Latina está de vuelta en el mapa, nos vuelven a prestar atención, nos vuelven a dar la hora. Miren, fueron muchos años de perder relevancia como región. Yo diría más de 10 años en los que la importancia de nuestras economías, la importancia de nuestros mercados financieros perdieron terreno. Pero el 2025 parece que marcó un punto de inflexión. Aquí en esta diapositiva simplemente yo les muestro la performance de los mercados financieros de América Latina, extraordinaria en el 2025 y en lo que va del 2026, a medida de que nos vuelven a prestar atención. Eh, ¿Por qué nos vuelven a prestar atención? Yo creo que hay dos elementos principales. En el mundo que les describo, somos más útiles, porque ofrecemos respuestas parciales a angustias de seguridad alimenticia, seguridad energética, seguridad tecnológica. Pensemos en materiales críticos, litio, cobre, eh, tierras raras, y seguridad, llamémosle financiera, a través de también yacimientos de oro. Y en este contexto también se le suma que los Estados Unidos, después de 25 o más años de no poner a América Latina en el centro de su atención y prioridades, vuelve a poner a América Latina en el centro de su atención y prioridades. Eh, Esto ha sido explícitamente reconocido en el documento de la Doctrina de Seguridad Nacional publicado a fin del año 2025, donde el gobierno americano dice, estamos en una doctrina de Monroe 2.0, en donde América Latina, entre comillas, ¿no? Es nuestro patio trasero, vamos a prestarle más atención, es nuestra prioridad. Esto se refleja también en acciones concretas, no es solamente algo que se puso en un papel. Si uno piensa, primer viaje internacional de Marco Rubio, ¿no? Llamémosle canciller americano, eh, a América Latina. Luego, entre varios otros ejemplos, tenemos el caso de la Argentina, donde Estados Unidos ofreció un cheque por 20.000 millones de dólares y por primera vez en la historia, el Tesoro americano compra en el mercado abierto moneda de un país emergente. Algo realmente muy notable es que Scott Bessent haya salido a comprar pesos. Y luego, por ahí, una manifestación muy clara, el 3 de enero de este año, donde se meten en Venezuela a cambiar un régimen político. Entonces, no solamente está escrito, sino que en la práctica es lo que estamos viendo. Y creemos que es un cambio duradero que puede sobrevivir a la administración de Trump. Esta nueva atención, foco en América Latina. Em, Esto es buena noticia. Los inversores globales empiezan a preguntar por oportunidades en la región eh, y venimos de un punto de partida que les adelantaba muy deprimido en términos de evaluaciones, de acciones, de monedas, en términos de posicionamiento. Una región que era prácticamente negligible en su representación en una cartera de inversión global, empieza a tener un poco más de visibilidad. Vamos ahora a algunos países específicos, de acuerdo a
lo que me compartieron podía ser la representación de los participantes. Quería empezar por reconocer que la Argentina siempre ha sido un caso de estudio, siempre un país muy idiosincrático, pero en este momento, por ahí, uno, estando en el país, puede llegar a perder la perspectiva de lo notable de la transformación, que de ninguna manera está terminada, queda mucho, pero mucho trabajo por delante, pero la verdad es que hay ciertas victorias que ya son prácticamente un hecho. Empecemos por el tema fiscal. Yo le vengo poniendo mucha importancia a lo largo de esta presentación. Si uno va al Fondo Monetario Internacional y su base de datos y se fija a ver qué países hoy por hoy tienen un superávit fiscal, son muy pocos, muy, muy pocos. Es increíble que la Argentina esté dentro de ellos. Y yo creo que los cambios que se han hecho hacen que las cuentas fiscales muy probablemente continúen siendo manejadas responsablemente, a un cambio notable para el país. Pero si uno amplía un poco la apertura y piensa de todos los países del mundo, ¿cuántos tienen una intención de reformar su estructura económica agresivamente en una dirección pro mercado? Y la verdad es que no son muchos. Y los que lo pueden decir con credibilidad, aún menos. Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es notable en la Argentina, una reforma laboral que es social, políticamente muy, pero muy compleja, está prácticamente aprobada. Y la oposición pataleó, protestó, pero no tuvo éxito en frenarla y alterarla de manera material. Este es un cambio que el país viene queriendo hacer o debería haber querido hacer hace décadas y se viene logrando, ¿no? Una flexibilización del mercado laboral tan rígido y complicado que hace de hacer negocios una imposibilidad y hacer negocios en blanco costosísimo. Entonces, no va a haber un cambio económico inmediato como consecuencia de la reforma, pero sienta las bases de más formalidad y mayor libertad para el sector privado de operar. Demuestra que la Argentina puede reformar, que hay capital político para ello, presenta un panorama de que la reforma impositiva puede lograrse y quién sabe, esto ya es mucho más complicado, una reforma jubilatoria. En todo el mundo, las pensiones son un tema increíblemente delicado, entonces yo creo que esa es la más compleja de ejecutar. Paso a paso, ya los logros que se vienen haciendo son notables. Queda tiempo para seguir reformando, desregulando antes del próximo ciclo electoral. Y quién sabe si el 2027 no nos presentará un ciclo electoral con opciones digeribles. ¿Qué quiero decir con eso? A ver si la elección argentina del año que viene se convierte en una elección más similar a una elección uruguaya, en la que tenemos izquierda, tenemos derecha, pero hay ciertas cosas que no se discuten. Eso sería un logro excepcional para el país. Falta muchísimo, veremos los candidatos, veremos las presiones políticas, veremos las presiones sociales, pero creo que es importante reconocer la posibilidad de que esto se dé, lo que dejaría a la comunidad inversora muy tranquila. El riesgo país argentino está tradeando en este momento en 550 puntos básicos o 5,5% por encima del Tesoro americano. Yo creo que esto puede comprimirse con el tiempo, haciendo la tarea de aquí a 12 meses, 18 meses, a un nivel más cercano a los 350 puntos básicos, o decir, 2% por debajo de los niveles actuales. Hablemos de Perú, un país que sigue siendo Teflon y creo solamente va a ir más en esa dirección. El gráfico de la izquierda le muestra las mejoras de los términos de intercambios de Perú, es decir, el precio de lo que se exporta respecto al precio de lo que se importa.
viene subiendo muy marcadamente de la mano del cobre, el oro, entre otros commodities. Esto es un espaldarazo muy importante a la economía peruana, es como el nivel de la marea que levanta todos los barcos. eh, Buena noticia en lo económico para Perú, que está aquí para, digamos, creemos que está aquí para quedarse este viento a favor en términos económicos. Además de eso, tenemos una estabilidad macro notable con una hoja de balance en Perú que es de las más sanas de todo el mundo en lo que se refiere a lo soberano. Un banco central muy respetado, muy profesional. Por supuesto, la contracara de esto es el tema político que es eh, de película, es decir, hay varios, eh, hay episodios innumerables que uno puede convertir en actos casi de ficción, en términos de cuántos presidentes, en cuánto tiempo y el motivo por lo cual los presidentes son removidos. Es realmente notable. Ahora, tenemos elecciones este año, tenemos una tendencia regional de ir más hacia el centro derecha y tenemos una reforma política que se había aprobado en el pasado y que se implementa en términos de la composición y funcionamiento del Congreso, que de repente nos permitiría eh, una mayor estabilidad política, o llamémosle, una menor inestabilidad política, ¿no? Los desafíos políticos de Perú son muy profundos, no se van a resolver de un día para el otro. Para los representantes de México, em, yo diría que México tiene muchos problemas crónicos, pero pocos problemas agudos. Y la gran oportunidad de estar tan interconectado con los Estados Unidos. Hay este año, por supuesto, una revisión del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, México, Canadá, el USMCA. Nosotros creemos que a pesar de los ruidos, a pesar de las incertidumbres, lo más probable es que este tratado sobreviva algún cambio, pero que la integración económica norteamericana se profundice con el tiempo. Nosotros vemos que Estados Unidos no puede desvincularse de China y de México al mismo tiempo, porque si uno quiere precios estables, si uno quiere tener conciencia de la temática de affordability en los Estados Unidos, un tema político muy picante hoy por hoy, México ayuda a resolver affordability. Y separarse de México solo recrudecería el tema de affordability. Em, por supuesto que el tema de seguridad es serio. Em, esta semana ha sido dolorosa para, a ver, positiva y dolorosa a la vez para aquellos que están en México. Diría, es notable lo que se ha ejecutado el fin de semana con cierta ayuda de los Estados Unidos. Refleja un quiebre indiscutible de abrazos no balazos a algo diferente. Es un primer paso si realmente se quiere resolver el tema del crimen organizado. Queda muchísima, muchísima tarea por delante, pero usando una analogía un poco triste, yo creo que estamos frente a un cáncer y hay dos opciones, o no se hace nada o se hace algo con efectos colaterales. Yo creo que Sheinbaum, un poco por convicción propia, un poco obligada por presiones al norte de la frontera, está decidiendo tratar al cáncer. Va a haber eh, efectos colaterales, pero es mejor, creo, con el tiempo que la alternativa de dejar correr la enfermedad. En términos prácticos, todo el mundo quiere saber qué va a pasar con el peso, el superpeso. Nosotros creemos que está aquí en términos generales para quedarse. Va a haber volatilidad, sobre todo en un entorno de renegociación de el USMCA, pero nosotros vemos que ¿no? Un 17,5 es justificado respecto al dólar. Eh, Cierro con
breves palabras sobre Paraguay y Uruguay. Creo que son países que están avanzando en la dirección correcta en términos de políticas públicas, bastante bien manejados en lo macro. Em, Son países, digamos, que em, tienen un eh, eh, riesgo país que se va a mantener estable a bajos niveles, acompañados por unas calificaciones de riesgo soberana, estables o con franca mejora. Em, Bastiones de relativa estabilidad en una región que también trata de buscar, ¿no?, su evolución macropolítica. Muy bien, con eso voy a hacer una pausa. Mientras que piensan si es que hay alguna pregunta y me quieren ayudar a redireccionar mis comentarios, quiero enfatizarles dos cosas. Me encantaría que eh, mantengamos una conversación en LinkedIn. Yo trato de estar presente, de publicar reportes, comentarios, takeaways de conferencias que hacemos aquí y allí. Así que me encantaría que se conecten. Em, Micol y Delfina, listos Bueno, para muchísimas recibirlas. gracias, Alejo, por la exposición. Ahora sí, como Alejo les adelantó, vamos a abrir el espacio a preguntas. Pueden dejar sus preguntas. Debajo hay un botón que dice preguntas y respuestas. Pueden ir dejándolas ahí. Ya nos han llegado algunas preguntas, así que vamos a empezar a hacerlas y a responderlas. Acá también hay una pregunta que llegó por el chat. Andrés Hiller que pregunta, ¿el dólar va a seguir cayendo respecto al renminbi? Bien. Mientras pienso la respuesta, lo otro que les quería adelantar es que tengo un podcast que está disponible en Spotify, en Apple, en Google, donde sea que escuchen podcast. Es en español, se llama LATAM Access y cubrimos estos temas, ¿no?, con una frecuencia ahora semanal. Em, Respecto a, creo que Andrés eh, preguntó sobre monedas. En términos generales, vemos que el dólar va a mantener una tendencia a depreciarse frente a la mayor parte de las monedas globales. Eh, Específicamente, si me dan un segundo, les voy a mostrar algunos de los pronósticos. Traje aquí los datos para apoyarme. Fíjense, el dólar renminbi, ¿no?, que está cerca de 6,87. Nosotros de repente en un año lo vemos más cercano de 6,65, una apreciación del renminbi modesta respecto al dólar. Pero como ven, esto no es solamente el renminbi. Un euro dólar que está en 1,18 podría estar en 1,20. Un, llamémosle, dólar yen, que está en 156, podría estar en 146. Un peso mexicano con cierta estabilidad a niveles fuertes. Un real brasilero a 5,5, mucho va a depender de la elección, podemos hablar de eso si es que les interesa, pero aquí les doy un panorama de modesta depreciación del dólar, apreciación de otras monedas. Adelante. Bien, buenísimo. Vamos con otra pregunta. Dice, frente al avance acelerado de la inteligencia artificial y la automatización, ¿cuál es la inversión mínima estratégica que una pyme debería hacer para no quedar obsoleta? Sí, excelente pregunta y no voy a pretender ser el experto inmediato en este tipo de temas, pero yo creo que más que en mi corta experiencia, todos tenemos corta experiencia en esto, ¿no? Es muy reciente esta revolución tecnológica. Más que
un monto, cuánto uno tiene que invertir, yo creo que es un tema cultural y de dedicación de tiempo y atención. Em, lo que me da la impresión es que para uno no quedar obsoleto, no le queda otra que conscientemente cambiarse el chip y usar estas herramientas todos los días, que no es fácil, ¿no? Porque uno hace cosas de una manera y cambiar el hábito para incorporar la herramienta y a preguntarle a Claude requiere esfuerzo, requiere ser consciente de ese cambio. eh, y sobre todo profesionales de una pyme que pudieron haber trabajado en esa institución 20, 25 años. Es difícil inducir ese cambio de mentalidad, pero es un cambio cultural que requiere comunicación constante, énfasis constante, porque si uno lo piensa, no cuesta más que $20 al mes acceder a las herramientas más potentes del mercado, ¿no? Claude Premium o OpenAI Premium son $20 al mes por persona, pero no es una inversión. Por eso digo, creo que en este momento, más que cuánto dinero se requiere, es qué esfuerzo tengo que hacer para acarrear a la mayor parte de mi nómina en una dirección de AI first, ¿no? Que primero consulten, que testeen, que mantengan su eh, capacidad de decisión, pero que se apoyen fuertemente en el output de estos modelos. Yo creo que va más por ese lado y me da la impresión de que primero hay que convencer a la cúpula directiva de la pyme y luego hay que agresivamente bajar la línea eh, eh, y de repente hasta monitorear uso, ¿no? Eh, y hacer llamados de atención al que no lo use, porque es la única manera de ay- ayudar al empleado a ayudarse a sí mismo, creo. Bien, vamos con otra pregunta. ¿En qué momento la inestabilidad política de los países, por ejemplo Perú, puede afectar la estabilidad y crecimiento económico de los países? ¿O ambas pueden andar por cuerdas separadas sin ver afectada la economía? Esa es la interrogante clave, clave para Perú y otros países, pero en Perú es particularmente pronunciado estos caminos paralelos que la economía y la política pareciera que vienen llevando. En mi análisis, estos caminos no pueden avanzar de manera paralela para siempre. Eventualmente, uno va a terminar afectando de manera material al otro. Yo creo que en Perú lo más probable es que veamos cierta mejora en los próximos trimestres. En parte porque la economía tiene suerte, mucha suerte, del entorno externo sea tan favorable para un país como Perú. Eh, y por otro lado, que eh, la reforma en términos de la composición del Congreso debería ayudar y el entorno latinoamericano, político, social, con un enfoque a mayor seguridad, con un enfoque de repente a mayor eficiencia, haga que los candidatos más atractivos para la carrera electoral que se desarrolla vengan más por el lado del centro derecha. Pero bueno, el tiempo dirá, yo no creo que puedan ser desarrollos independientes la economía y la política por mucho tiempo más, pero me parece que la economía está yendo mejor y que la política hay indicios para pensar que va a ir menos mal. Bien, vamos con otra pregunta. Em, en términos geopolíticos, ¿qué riesgos regulatorios o comerciales deberían estar monitoreando hoy las pymes exportadoras de la región? Eh, la geopolítica se ha convertido en un tema central hoy por hoy para cualquier país o empresa exportadora.
como les comenté sobre simplificadamente, era un tema que no tenía ninguna relevancia en el periodo caída del muro de Berlín 2020, pero que ahora es indispensable. Yo creo ser muy, pero muy conscientes de que estamos en un mundo de nuevo mercantilismo, en el que cada país tiene un ímpetu por vivir más con lo nuestro, vivir más con lo suyo. Make America great again, America first. Make Japan great again, Japan first. Make Europe great again, Europe first. Y entonces eso genera desafíos importantes para, digamos, empresas que se beneficiaron mucho de un mundo abierto en el que los bienes, los servicios, las personas y el capital fluían abiertamente. Eso está cambiando, hay más fricción. Eh, bueno, ser consciente de eso y de repente, si uno tiene una exposición demasiado concentrada a un solo país en términos de destino, ampliar el panorama y tener, digamos, una estructura de exportación que sea un poco más resiliente a un potencial shock. Pues yo no les puedo decir exactamente por dónde va a venir la próxima restricción o el próximo control de capital, eh, pero si uno sabe que si está expuesto a un solo país, mejor de repente tratar de ampliar los esfuerzos comerciales. Esa es un poco la sugerencia. Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero em, eso y mantener el dedo en el pulso de, ¿no?, lo que se está discutiendo de mi commodity o de mi producto en cada uno de estos países, que antes por ahí no tenía mucha importancia y hoy es central. Bien, vamos a ir con otra pregunta. ¿Qué sectores productivos concretos de América Latina tienen más posibilidades reales de integrarse a las nuevas cadenas globales de valor? Yo creo que hay muchos, no hay uno. Em, Como les adelantaba, el tema seguridad ayuda a sector primario campo. Quiero decir, sector primario commodities, no hay mucho interés por energía, alimentos, hay mucho interés por materiales crí- críticos, como litio, cobre, rare earths, hay mucho interés por oro, hay mucho interés por plata. Entonces creo que ese es uno natural, que siempre Latinoamérica ha sido una ventaja, pero hoy aún más. Em, pero no es el único, el sector manufacturero en un entorno en el que se están redibujando las cadenas de suministro, donde un Estados Unidos y hasta una Europa quieren decapo o de-risk de China, ¿no? Y quieren tener cadenas de suministro más eh, regionales, bajo control. Yo creo que ahí países como México definitivamente tienen un edge, pero no tiene por qué ser el único beneficiario de este proceso de nearshoring, ally-shoring, que creo continúa, con matices, pero continúa. Entonces creo que partes de eh, fortaleza manufacturera de Colombia, de Centroamérica, e incluso partes de América del Sur pueden beneficiarse. Eh, lo otro es eh, la tecnología aplicada, ¿no? Porque el costo de estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial es tan bajo, eh, que aplicada a finanzas, aplicado a salud, aplicado a manufacturas, creo que pueden permitir a la región lo que se llama en inglés leapfrog, es decir, saltar por encima de, ¿no? Saltarse pasos, eh, lo que es muy poderoso. Entonces diría, son varios. Bien, hay otra pregunta que es si hay oportunidades concretas de nearshoring para países como México o esa ventana ya está siendo capturada por otras regiones.
No, para mí México está en el corazón de esa ventaja. Es por lejos el país mejor posicionado para este tipo de cosas y como les comentaba antes, eh, nosotros vemos que la integración económica de América del Norte continúa y se profundiza, lo que es una gran oportunidad para México, que la viene aprovechando. El país avanza, como saben, a múltiples velocidades. El norte del país pujante, ¿no? Aún con los paños fríos que aranceles, renegociación del USMCA le ponen, pero creo que esta tendencia y esta oportunidad para México sólidamente debería continuar. Bueno, vamos a ir con otra pregunta. En un escenario de tensión entre Estados Unidos y China, ¿cómo debería posicionarse una pyme latinoamericana para no quedar atrapada en disputas comerciales o tecnológicas? Bien, bien compleja la pregunta y no sé si voy a tener una respuesta perfecta, pero me parece que si uno tiene una sobreconcentración a un solo socio, mejor abrir el paraguas y explorar nuevos mercados, ¿no? Porque em, yo creo que un país como Perú va a poder transitar por lo menos durante unos años más un camino, no Perú, digo, cualquier país latinoamericano, un camino medio en el que balancea oportunidades y presiones de Estados Unidos y de eh, China, pero hay escenarios alternativos en los que de repente China o particularmente Estados Unidos es más agresivo en su approach hacia ciertos países. Lo vimos claramente en Venezuela, lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Argentina. Y entonces uno tiene que estar preparado. ¿Qué pasa si la situación cambia radicalmente y yo tengo mucha concentración a uno de los dos lados solamente? Bien, a ver, hay otra pregunta. ¿Qué habilidades deberíamos estar desarrollando en nuestros equipos para adaptarnos a este nuevo orden global más allá del uso de la inteligencia artificial? Yo creo que son esas dos cosas, ¿no? Un poco lo incluimos en la descripción del webinar, ¿no? Con Delfina y equipo. Eh, Hay dos revoluciones simultáneas que están teniendo lugar eh, y que son, están increíblemente profundas e increíblemente rápidas. La tecnológica, y ya hablamos de muy, muy, muy modesta opinión de cómo tratar de encararla a nivel pyme. Eh, y después está la geopolítica, y es de alguna instaurar una sensación de urgencia en aquellos tomadores de decisión de una pyme y su equipo de management de que los lentes con los que uno cómodamente miró el mundo ya no sirven, es otro mundo. Y si es otro mundo, preguntarse honestamente si mi estructura productiva, comercial, está preparada para ese nuevo mundo geoeconómico, con oportunidades que también emergen, porque eh, Europa está tratando de despertarse y reinvigorar su economía y hay un tratado de libre comercio que parece está avanzando. Países como India emergen como bisagra y con mucho interés de establecer nuevas redes comerciales. Entonces, pensar por fuera de la caja anterior es la recomendación en geopolítica, además de lo que ya hablamos de tecnología. Bien, y hay otra pregunta que también está relacionada con la tecnología. Preguntan si toda esta transformación está ampliando la brecha entre las grandes corporaciones y las pymes, o si crees que las empresas medianas pueden llegar a competir más o menos en igualdad de condiciones. No, yo creo que es más detallado, más nuanced, que simplemente decir
grande facilita, pequeño complica. Eh, de hecho, en varios aspectos se puede argumentar que las pymes tienen una gran ventaja respecto a ciertas empresas grandes. Em, y yo creo que lo que viene pasando, lo que va del año, es ilustrativo. No sé cuánto siguen mercados financieros, pero en los primeros 60 días del año ha habido mucho nerviosismo de los inversores, de que grandes, gigantes establecidos podrían rápidamente perder su ventaja debido a la inteligencia artificial, debido a que una pyme con herramientas de inteligencia artificial puede disrupt, ¿no? O afectar fuertemente el modelo de negocio de una establecida. Por eso hemos visto caídas muy fuertes de precio de compañías de software, de compañías de servicios financieros. Cuando Claude sacó una aplicación de Anthropic para servicios financieros o software, ¿no? Específico. Con esto les quiero decir que estas herramientas pueden ser muy empoderadoras de las pymes y que pueden ser un gran desafío a ciertos jugadores establecidos. Entonces, eso ya contesta la pregunta de que no siempre grande, bueno, chico, malo. A la vez, por eso el nuance o el detalle, que creo que vale la pena enfatizar, hay que reconocer que en ciertas áreas sí estamos en un entorno de el ganador se lleva todo, cuando estás contemplando el tamaño de las inversiones en capital que están haciendo las grandes tecnológicas que se miden en decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Eh, eh, a ver, estás hablando de $750 billion per year solamente para los sospechosos americanos de siempre, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que esto probablemente sí sea winner take all. Los grandes, los chicos no pueden competir porque no tienen las espaldas financieras. Entonces, hacer esa distinción de que no es uniforme, cuanto más grande mejor, cuanto más chico peor, sino que creo que las pymes tienen herramientas que pueden ayudarles a leapfrog, superar, disrupt a los establecidas. Excelente, Alejo. Bueno, ya estamos en tiempo cumplido, así que vamos a ir finalizando. Muchísimas gracias a todos por conectarse a nuestro primer Vistage Latam Conversa del año. Muchísimas gracias, Alejo. Es un placer contar con tu presencia en este espacio. Así que muchas gracias. Mil gracias, muy bien organizado, me encantó estar con ustedes y espero mantenernos en contacto por redes sociales o en persona cuando esté por la región. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos por estar. Al finalizar este encuentro les va a aparecer una muy breve encuesta. Les pido por favor que nos den una mano completándola porque así podemos seguir sumando valor a nuestros eventos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.